¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al último tema del módulo 1 sobre gobernabilidad y políticas públicas. Continuamos con el tema 3 de políticas públicas, diseño y gestión y entramos ya a la etapa de implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Como ya habíamos estado conversando en el tema anterior, las políticas públicas siguen un proceso de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación establecido por el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, CEPLAN, y es el que guía y orienta el desarrollo de las políticas públicas a nivel nacional. Bien, en la etapa 3 para la implementación de las políticas públicas hay que considerar algunos pasos para su implementación. ¿Cuáles son estos pasos y consideraciones para la implementación de una política pública? Bien, lo primero es el ordenamiento de los servicios. Habíamos conversado en el video anterior que los servicios son aquello que vamos a proveer, a entregar a la población que necesitamos o que está quejada por algún problema público. Es importante que para la implementación de la política esté claro cuál es la matriz de prestación de servicios públicos, el ordenamiento de los mismos de acuerdo a su grado de importancia, temporalidad y programación. Luego de tener como producto una matriz de prestación de servicios donde se establece el orden en el cual se van a brindar estos servicios públicos a la comunidad o a la ciudadanía, debemos elaborar la ruta de implementación, es decir, poder establecer a través de un diagrama de Gantt o un plan de trabajo, la progresividad en la implementación, definir responsables, definir los tiempos, los plazos, ¿no? Y las actividades o acciones que se van a desarrollar. En el subpaso 3, hay que identificar los actores y qué roles van a seguir en la implementación de estos servicios públicos. Es decir, cuáles van a ser las relaciones dentro de la entrega de servicios. Y hay que poder tener o elaborar una matriz de actores y sus roles por cada servicio público que se va a proveer. Y por último, la vinculación con el marco estratégico y operativo. ¿Qué significa esto? Poder vincular los servicios que se van a proveer en los instrumentos de planeamiento de todas las entidades. En el tema 2 hablábamos en el tema 3 hablábamos de los instrumentos de planeamiento de cada entidad, los planes operativos institucionales, los planes operativos, los planes estratégicos institucionales, los planes de desarrollo concertado, los planes de desarrollo local, regional y nacional. Estos son los instrumentos de planeamiento de todas las entidades de la administración pública. Y justamente es dentro de estos instrumentos donde debemos vincular aquellos servicios que hemos identificado en la política para que se puedan proveer desde los diferentes niveles de gobierno. ¿Y cuál es la última etapa? Es la etapa de seguimiento y evaluación. Toda política pública debe de poder ser monitoreada, evaluada en relación a sus resultados. Pero es importante mencionar que el seguimiento es continuo, es constante, se realiza un monitoreo semestral del avance de la política pública cuando ya está en proceso de implementación y además una evaluación anual de cómo van los resultados alcanzándose en el periodo de tiempo establecido. El seguimiento de las políticas nacionales. ¿Cuáles son las consideraciones generales para el seguimiento de toda política nacional? Primero hay que establecer los actores y los responsables que van a proveer la información. Es decir, por ejemplo, estábamos conversando en el video anterior del problema público del embarazo adolescente y hablábamos también
sobre las necesidades de reducir la tasa de embarazo adolescente. A este nivel, cuando proveemos los servicios, por ejemplo, un programa de educación sexual, reproductiva y sexual, a nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, debemos de identificar claramente quiénes van a ser los responsables de proveer el servicio. En este caso, dentro de un gobierno local, quienes provean este servicio podría ser la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Salud o la Gerencia de la Juventud, de repente, que se encargue de atender a la población que está afectada por este problema público, pero entonces debemos saber que ellos serán quienes proveerán la información de cuánto se ha avanzado en la implementación del servicio público, por ejemplo, del programa de asesoría, consejería o educación sexual y reproductiva. También hay que identificar la capacidad de los recursos humanos que son los responsables de proveer esta información, si tienen capacidad instalada para enviar o remitir información cuantitativa, los datos, reportes de la implementación de los servicios. Determinar cuáles van a ser los procedimientos para el seguimiento de los objetivos prioritarios. Si tenía como objetivo prioritario reducir el embarazo adolescente en jóvenes de 12 a 17 años, entonces establecer quién va a recolectar esta información, quién va a hacer el análisis de la identificación de alertas o de las oportunidades de mejora en la implementación de estos servicios y la implementación de cambios a partir de las alertas tempranas que se puedan dar de acuerdo al avance en la implementación de dichos servicios. Todo este sistema de monitoreo, de seguimiento, tiene que estar definido claramente en la política pública que se ha diseñado. Y en el caso de la evaluación, toda política pública pasa por 3 procesos de evaluación. Una evaluación a nivel de su diseño, que está a cargo de ese plan, quien va a evaluar si esta política pública que se ha formulado desde su gobierno local, su gobierno regional o el gobierno nacional a nivel de los ministerios, tiene coherencia interna. ¿Qué significa? Que los objetivos prioritarios responden a la situación de futuro deseada, que responden a atacar el problema público identificado, que los lineamientos responden, son medibles en el tiempo en relación a los servicios que se han identificado. Todo el tema del diseño ya específico de la política pública. También el CEPLAN va a evaluar la coherencia externa de esta política pública. ¿Qué significa? Que esta política pública esté en el marco de las políticas de Estado o las políticas nacionales vigentes y que no duplique esfuerzos en relación a otras políticas públicas vigentes. Y además debe contar toda política pública con un informe técnico de aprobación del Centro de Evaluación de Planificación Nacional, el CEPLAN. No es cualquier política pública la que sea aprobada y que permita que luego sea implementada. Las políticas públicas, nuevamente comentarles que son aprobadas por CEPLAN y a nivel local no se diseñan políticas públicas locales, sino ya a nivel de los instrumentos operativos en las herramientas de gestión ya de planificación, como son el PI, el POI, el Plan de Desarrollo Concertado, es donde se insertan los servicios en el marco de las políticas públicas nacionales vigentes. Esa es una de las directivas que establece ese plan para evitar duplicar esfuerzos a nivel de los diferentes niveles de gobierno. La otra forma de evaluación a la cual está sujeta una política pública es la evaluación de la implementación. Y a este nivel lo que se evalúa es el plan estratégico sectorial o multisectorial, el PSEN, el plan estratégico multisectorial, el plan concertado de desarrollo, el PI, el POI. De manera semestral, estos instrumentos de gestión se van evaluando a nivel de las metas físicas que se han propuesto para poder implementar los servicios públicos que son el producto final de toda política pública. Y a nivel de los resultados se evalúa la situación inicial, el cómo empezamos o cómo estaba la situación de la población que va a ser atendida por la política pública a nivel inicial y cuál es la situación final que se encuentra. Y esta evaluación se realiza cada año y lo realizan los responsables de la política pública que ha sido diseñada. Si, por ejemplo, la política pública de atención al embarazo adolescente está a cargo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es el que
deberá reportar la situación inicial y final a través de los indicadores que se han planteado en los objetivos prioritarios, y este informe deberá ser remitido a ese plan anualmente. Bien, entonces estos son los 3 niveles de evaluación que toda política pública debe de recibir o está sujeta por parte de dentro de los principios de diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. En conclusión, es importante comentar aquí y enfatizar que las políticas públicas son la principal herramienta de la gestión pública moderna para la consecución de resultados en el mediano y largo plazo. Es una de las herramientas principales de la gestión pública y sobre todo la gestión pública moderna, porque las políticas públicas siguen una cadena de valor, es decir, brindan un valor público a nivel de la ciudadanía en respecto a la provisión de servicios, y estas responden a una medida o de evaluación que es cuantificable, que es posible de demostrar los cambios que ha obtenido esta política pública y que se inserta en todos los instrumentos de gestión de los 3 niveles de gobierno. Toda política pública está entrelazada con otras políticas públicas y deben de seguir el mismo diseño, los mismos pasos para la formulación, los mismos pasos para la implementación y para su seguimiento y evaluación. Esto ya está establecido en la Guía de Políticas Nacionales de ese plan, que al final de este módulo está inserto también como parte de las referencias bibliográficas que ustedes van a poder consultar para una mejor o profundización del conocimiento que se les ha brindado. Les invito entonces a poder participar en el foro con la siguiente pregunta. ¿Qué políticas públicas conoces o identificas en tu región o en tu distrito? Una primera intervención quisiera poder leerles respondiendo a la pregunta en la cual identifiquen una política pública según su procedencia, alcance e incidencia. Recuerden que las políticas públicas se clasifican de esta manera. Y una segunda intervención en la que respondan a la intervención de otra u otro participante sobre la importancia o pertinencia de la política pública que haya presentado o identificado de acuerdo a esta clasificación. Bien, por mi parte ha sido un gusto poder estar con ustedes en este proceso formativo. Nos vemos ya en las clases sincrónicas para profundizar mucho más en los temas que hemos tocado el día de hoy y conocer algunas experiencias sobre políticas públicas que actualmente se vienen desarrollando para que conozcan de forma práctica cómo se diseña e implementa una política pública. Bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Espero que puedan revisar con atención las referencias bibliográficas que les he dejado para complementar todos los conceptos, definiciones que en este proceso formativo se les ha brindado. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Espero que haya sido enriquecedor como para mí también. Ha sido un gusto y nos vemos en las clases sincrónicas.